Hola y bienvenidos a DMS Code. Este es el primer video de una serie de videos a las cuales vamos a llamar como GAS Foundation Series, en las cuales vamos a estar abarcando las distintas aplicaciones de Google Workspace y cómo estas trabajan con Apps Scripts, no tanto con ejemplos, sino abarcando propiamente las funciones, ¿no? En este caso vamos a arrancar con hojas de cálculo y específicamente vamos a platicar un poquito acerca de las funciones de creación e identificación de hojas de cálculo, como por ejemplo create con name, get name, get ID y get URL para estar trabajando como tal con estas hojas de cálculo. Entonces, este es el primer video de una serie de videos en los cuales vamos a estar trabajando todas estas funciones y métodos como tal de las distintas herramientas de Google Workspace. Entonces, vamos para allá. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en nuestro Google Drive, que es donde vamos a estar trabajando para todos estos ejercicios. Y después lo que vamos a realizar es dar clic derecho en cualquier parte o dar clic en nuevo. Y luego vamos a darle clic aquí donde dice más. En estas opciones de más vamos a encontrar la opción que nos dice Google Apps Scripts, que propiamente esto es generar un script que no esté ligado a ninguna, pues por ejemplo, herramienta como tal, o sea, por ejemplo, en documentos, en hojas de cálculo, presentaciones, en vez de irnos nosotros directamente a la línea de secuencia de datos o de comandos, que en este caso sería Apps Scripts, pues nosotros generamos un script individual, por así decirlo. Entonces lo vamos a dar clic aquí. Vamos a esperar que cargue un poco ahí la información. Y listo, cuando ya se cargue, por ejemplo, aquí le puedo poner un título, puedo poner hoja de datos series-1, la referencia del video. Le cambiamos el nombre y pues bueno, aquí podemos estar trabajando un poco mejor con lo que viene siendo pues Google Apps Script como tal. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros para entender estos videos breves es sobre cómo trabajar para crear y manipular de cierta manera las hojas de datos, pero más que nada para la creación y la obtención de los datos como tal. Entonces, es bien importante nosotros tener en cuenta que hay una clase que se llama Spreadsheet, que de hecho aquí lo autocompleta. Esta es la clase principal con la cual nosotros podemos estar trabajando con las hojas de cálculo como tal. Entonces, usualmente lo que se realiza o van a mirar dentro de la documentación es crear una variable que le ponemos nosotros ss de spreadsheet y luego le ponemos new o nuevo, y luego lo que hacemos es invocar esta clase que es spreadsheet. Entonces, nosotros a la hora de generar esta clase estamos creando una instancia o un objeto que en este caso vendría siendo una hoja de cálculo, la cual está representada por ssNew, en este caso que es una variable pero realmente es un objeto. Entonces lo que nosotros realizamos es utilizar los métodos. Por ejemplo, el primero sería create. Nosotros si damos aquí en create y luego observamos un poquito aquí, leer más, vamos a darnos cuenta un ejemplo de cómo utilizarlo. Entonces nosotros nos damos cuenta aquí que crea un nuevo spreadsheet que viene siendo el objeto y que con create lo único que le tengo que pasar es el nombre que va a tener el objeto. Entonces, por ejemplo, aquí lo que vamos a generar es ponerle su nombre, que va a ser hoja de prueba 1. ¿Ok? Entonces nosotros ahí ya tenemos esa primera hoja de prueba para estar trabajando, y lo que vamos a hacer entonces es darle clic a guardar. Esperamos que guarde el proyecto y usualmente si es la primera vez, antes de ejecutar va a pedir una serie de, en este caso, permisos para poder ejecutar. Simplemente le estaríamos dando siguiente y siguiente. ¿Ok? Muy bien, una vez que nosotros ya hayamos aceptado todos los permisos, si me voy hacia mi unidad, en la carpeta principal le voy a dar clic aquí. Voy a darme cuenta, si no aparece la primera, refrescamos, que aquí está la hoja de prueba. Esta hoja que fue creada exactamente pues por nosotros y que no tiene más que 1 KB porque no da ahí ninguna información como tal. Simplemente es una hoja que tiene el nombre como tal directamente de la función que creamos dentro de Google Apps Script. Entonces, para esto podemos utilizar el método de la clase Spreadsheet de Create. Muy bien, esta sería la forma inicial de poder crear la hoja de cálculo. Sin embargo, nosotros también, voy a borrarla nuevamente para volver a crear. Podemos nosotros
colocar o pasarle algunos parámetros que van a estar trabajando directamente con la hoja de cálculo. Por ejemplo, yo le puedo decir crea una hoja de cálculo que se llame hoja de prueba 1, pero adicional le puedo especificar, y si yo le doy aquí coma, puedo observar cómo me indica que puedo mandarle otros parámetros, por ejemplo, cuánta cantidad de renglones quiero que tenga y cuántas cantidad de columnas. En este caso le voy a decir quiero que sea una hoja de cálculo de 4 por 4 columnas. Entonces, a la hora de guardar y ejecutar, me voy a dar cuenta aquí que ya se creó. Si me regreso aquí al Drive, miro ahí el cambio listo, le doy clic aquí y me voy a dar cuenta que me acaba de crear una hoja con nombre hoja de prueba 1 y de 4 por 4 renglones. Esto sería si nosotros le pasamos adicional pues estos parámetros que corresponden a la cantidad de renglones y la cantidad de columnas que quiero para esa hoja como tal. Ahora bien, hay digamos tres formas de nosotros poder identificar esta hoja de cálculo. Podemos identificarlo por el nombre, podemos identificarla por su URL, la misma que compartes a través de Google Drive, o lo que viene siendo el identificador o el ID propiamente del archivo o la hoja de cálculo, que usualmente es el más efectivo, puesto que apunta directamente hacia la hoja de cálculo. Es como la referencia, el identificador. Entonces, para nosotros poder hacer esto, tenemos que hacer uso del objeto que ya es la hoja de cálculo aquí. Por ejemplo, le puedo decir var nombre, que va a guardar de ssnew o la hoja de cálculo que acabo de crear, pues propiamente me va a brindar lo que viene siendo get, vamos a ponerle name, get name. Y automáticamente aquí me va a aparecer para obtener el nombre en forma de string de la hoja de cálculo. Vamos a abrirlo y generarlo así porque es un método. Y también vamos a nosotros obtener acá var url y lo mismo, ssnew.getURL, y con eso estaríamos obteniendo el vínculo, la URL correspondiente a esa hoja de cálculo. Y por último, el identificador var id ssnew, que es de esa hoja de cálculo URL, perdón, aquí es id, vamos a colocarlo id, get id, y abrimos paréntesis porque es un método. Y bueno, aquí voy a tener los tres datos ya almacenados directamente en distintas variables con el mismo nombre. Entonces lo único que tengo que hacer son unos console.log donde puedo mandar el nombre, otro console.log que es la URL y otro console.log que es el ID. Entonces voy a volver a borrar esta hoja de cálculo para generar directamente una nueva. Voy a guardar, le doy a ejecutar. En ese momento va a crear la hoja de cálculo, la creo acá, y entonces a través de los console logs que estoy generando aquí me está mandando el nombre, hoja de prueba 1, la URL directamente de aquí y el ID como tal de la hoja de cálculo. Entonces tenemos estos tres métodos nosotros para poder trabajar y obtener los distintos datos o propiedades de esa hoja de cálculo, siendo el más importante quizás el ID, en alguna otra instancia la URL cuando así se necesite, por ejemplo, para generar algún hipervínculo en una aplicación ya más grande, ¿no? Entonces, en este pequeño tutorial miramos cómo crear una hoja de cálculo directamente con la clase Spreadsheet App. Nosotros nada más nombrando, colocándole nombre o especificando un tamaño como tal, así bien como obtener el nombre de esa hoja de cálculo, su URL y su ID como tal para su manipulación más adelante.